Para entender lo que significa el feminismo en la actualidad, es necesario partir de la evolución que éste ha tenido a través de la historia. Para ello, vamos a hacer un recorrido por algunas páginas del libro que el reconocido intelectual argentino Agustín Laje escribió junto a Nicolás Márquez, denominado El Libro Negro de la Nueva Izquierda, quien nos muestra la evolución de este movimiento desde sus inicios en lo que él denomina feminismo de primera ola hasta la actualidad. Convengamos en que no existe una única forma de entender o practicar el feminismo, sino que existen diferentes corrientes, interpretaciones y enfoques dentro del movimiento feminista. Esto implica que, por ejemplo, hay diversas perspectivas teóricas, existen diferentes corrientes, como el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo socialista, el feminismo interseccional o el ecofeminismo, entre otros, cada uno con sus propios énfasis y propuestas. Asimismo, hay diferentes prioridades en cada una de estas corrientes. Mientras algunas feministas pueden enfocarse en la igualdad laboral, otras pueden centrarse en la violencia de género, los derechos reproductivos o la representación política. De hecho, existen debates internos dentro de estas corrientes. Por ejemplo, dentro del movimiento feminista hay discusiones y desacuerdos sobre diversos temas, estrategias y objetivos. Estas corrientes varían también según el contexto. El feminismo se manifiesta de diferentes maneras según el contexto histórico, cultural y geográfico. Es un movimiento dinámico. Las ideas y prácticas feministas evolucionan y se transforman con el tiempo, incorporando nuevas perspectivas y respondiendo a nuevos desafíos. Esta diversidad de perspectivas no debilita el feminismo, sino que refleja la complejidad de las experiencias y necesidades de las mujeres en diferentes contextos y momentos históricos. Es por ello, debido a que justamente el feminismo no es una ideología unívoca, y para efectos de esta serie de videos, vamos a estudiar cómo el feminismo se ha manifestado a través de diversas olas a lo largo de la historia. Estas olas conllevan importantes cambios político-teóricos respecto de sus predecesoras. Es necesario entender las características de cada ola para evitar discursos reduccionistas que llevan a generalizaciones peligrosas, como por ejemplo que no existe feminismo de derechas o que solo existe el feminismo de izquierda. El feminismo radical es solo una de las expresiones, diferente a otros feminismos que representaron importantes avances sociales necesarios. Sin embargo, el feminismo se reinventaría en olas posteriores, con nuevos retos y enfoques, a veces alejándose de los principios liberales. Cuando estudiamos acerca de los orígenes de la primera ola, podríamos decir que los orígenes de la primera ola feminista se encuentran en el Renacimiento, allá por los siglos XV y XVI, periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Mujeres de gran inteligencia comienzan a reclamar el derecho a recibir educación de manera equitativa a la recibida por los hombres. Empiezan a notar y a hacer notar el papel socialmente relegado que juega la mujer en aquel entonces. Nuevos aires intelectuales se sienten fundamentalmente en Europa, y los libros clásicos al respecto son releídos sin los sesgos que representaba mirarlos con los anteojos arquetípicos del mundo medieval. Y es así que surgen obras como La ciudad de las damas, de Christine de Pizan en el año 1405, o La igualdad de los sexos, del sacerdote Paulin de la Barre en 1671, y De la nobleza y la preexcelencia del sexo femenino, de Cornelius Agripa, en el año 1529. Revisando el contexto de las revoluciones liberales, podemos decir que la primera ola feminista se expresa con fuerza
a causa de las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas derivadas de las revoluciones de inspiración liberal del siglo XVIII. Estas revoluciones se originaron y desarrollaron bajo un marco ideológico fundado en la igualdad natural entre los hombres y la libertad individual. También influye el factor económico. El surgimiento del capitalismo liberal crea nuevas condiciones de vida para la mujer, quien ve un nuevo universo de posibilidades fuera del hogar. Hablando acerca de las principales reivindicaciones, podemos decir que este primer feminismo es surgido de las entrañas de las revoluciones liberales y luchó por el acceso a la ciudadanía por parte de la mujer. El derecho a la participación política y el derecho a acceder a la educación, que hasta entonces había estado reservada para los hombres, estructuran el discurso de este naciente feminismo de carácter liberal. El contexto filosófico es funcional a este discurso, con pensadores como Voltaire, Diderot, Montesquieu y Condorcet, defendiendo la igualdad de las mujeres y de los hombres. Existieron algunas pioneras, y estas estuvieron básicamente en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Suele tomarse como obra fundacional de la primera ola feminista al libro Vindicación de los Derechos de la Mujer de la inglesa Mary Wollstonecraft, centrado en la igualdad de inteligencia entre hombres y mujeres y en una reivindicación de la educación femenina. Sin embargo, quien recogerá el legado de Wollstonecraft durante buena parte del siglo XIX en Inglaterra no será precisamente una mujer, sino un hombre, John Stuart Mill, con su libro La sujeción de la mujer, publicado en 1869, criticando especialmente el régimen marital de su época, el cual concedía derechos legales sobre los hijos solamente al padre. Ni con la muerte del marido la madre gozaba de custodia legal de los hijos. Enajenaba cualquier propiedad que pudiera tener la mujer en favor de su esposo y hacía de ella prácticamente una propiedad de él. En Francia, Olympia de Gouges y su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, buscando equiparar jurídicamente a las mujeres, es otra representante y otra pionera. Y en Estados Unidos, el año que se suele tomar como referencia del surgimiento de la primera ola del feminismo es 1848, año en que se redacta la Declaración de Seneca Falls, basada en la Declaración de Independencia reivindicando derechos políticos y económicos para la mujer. Si hablamos acerca de las conquistas y las limitaciones de este feminismo, podemos ver que en varios países las mujeres accedieron gradualmente al derecho al voto, antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, una de las limitaciones observadas es que siguen siendo excluidas de la educación superior y la participación política plena. Es en este marco que Ludwig von Mises advierte sobre el desvío del feminismo hacia el socialismo, alejándose así de las reivindicaciones liberales, como efectivamente sucedió luego en la historia. Si bien las revoluciones liberales trajeron igualdad y libertad, pero solo para los hombres en sus comienzos, y si bien la ley seguía siendo dispareja y las mujeres continuaban siendo un conjunto humano precívico, por decirlo de algún modo, y al margen del sistema educativo, sin embargo, el nuevo marco filosófico y las nuevas realidades económicas que las mismas revoluciones liberales promovieron y apuntalaron, hicieron que la realidad de la época empezara a transformar la moral de la época, y ello promovió que la preocupación por la situación de la mujer emergiera con gran fuerza. Por ello, la primera ola del feminismo, de carácter liberal, también conocida como sufragismo, se caracterizó fundamentalmente por el acento puesto en la igualdad ante la ley, reivindicando los derechos cívicos y políticos para el sexo femenino, lo cual, lejos de representar un mal social, fue justamente un gran aporte en favor de la justicia. Sin embargo, el feminismo se reinventaría en olas posteriores,
con nuevos retos y enfoques, a veces alejándose de los principios liberales. Hasta aquí hemos hecho un resumen acerca de los principios del feminismo en lo que Agustín Laje denomina el feminismo de primera ola. En el siguiente video vamos a ver cómo vira este feminismo de primera ola con una visión un poco más socialista hacia el feminismo de segunda ola.